El 15 de agosto del año 1971, hace 50 años, medio siglo, sucedió esto. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. El presidente estadounidense Richard Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro y ponía fin de esa manera al sistema monetario internacional de Bretton Woods. Pero, ¿qué era Bretton Woods? ¿Cómo funcionaba este sistema monetario y por qué fracasó? Lo vamos a explicar en el siguiente vídeo. Concluida la Segunda Guerra Mundial, se hacía necesario reconstruir el orden político y económico internacional. Y dentro de la reconstrucción del orden económico destacaba la necesidad de reconstruir el sistema monetario internacional. Y a este respecto, en la memoria de los dirigentes políticos de las economías capitalistas, había dos experiencias recientes que no querían repetir al reconstruir el sistema monetario internacional. Por un lado, se quería evitar el sistema de tipos de cambio flotantes que había caracterizado la economía mundial durante la década de los años 30, después de que los diversos países hubiesen ido abandonando el patrón oro vigente en la década anterior, en la década de los 20. El sistema de tipos de cambio flotante se había mostrado devastador para las diversas economías nacionales, dado que cada estado gestionaba la moneda de manera oportunista. Cada estado intentaba ganar competitividad a costa del resto de economías, devaluando su moneda. Pero cuando un estado devaluaba su moneda para ganar competitividad a costa del resto, otros estados hacían exactamente lo mismo, de tal manera que todos se empobrecían sin que nadie ganara competitividad. Al no haber una regla común que limitara, que restringiera, que constriñera la política monetaria de los diversos estados, se emprendió una carrera hacia lo más hondo. Cada estado devaluaba más y más conforme otros estados iban devaluando para compensar las devaluaciones que previamente habían ejecutado otros estados. Por consiguiente, lo primero que se buscaba en la reconstrucción del sistema monetario internacional era imponer una regla común a los diversos estados que les impidiera o al menos les dificultara practicar las devaluaciones competitivas que únicamente suponían una ganancia unilateral de competitividad hasta que otros estados se comportaran exactamente igual y procedieran a devaluar su divisa. Antes de la década de los 30, esa regla común que impedía las devaluaciones competitivas se llamaba patrón oro. Bajo el patrón oro, cada banco central, cada estado tiene la obligación de convertir su moneda en una determinada cantidad de oro. Si cada estado tiene la obligación de convertir su moneda en una determinada cantidad de oro, automáticamente se establecen tipos de cambio fijos entre las distintas monedas. Por ejemplo, si decimos que un dólar es igual a una onza de oro y decimos que una libra es igual a 2 onzas de oro, por necesidad 2 dólares serán igual a una libra. Y en la medida en que los distintos estados respetaran el patrón oro, es decir, respetaran la convertibilidad de sus divisas en oro, todos ellos se comprometían a respetar los tipos de cambio fijos que resultaran de la paridad de sus respectivas monedas con respecto al oro. En este sentido, por tanto, el restablecimiento del patrón oro podría haber sido esa regla monetaria común que los distintos estados buscaban para coordinar sus políticas monetarias, para frenar la tentación de devaluaciones competitivas unilaterales de cada estado miembro frente a otros estados miembros. El problema es que la segunda experiencia que, al mismo tiempo, se quería evitar en la reconstrucción del sistema monetario después de la Segunda Guerra Mundial era la experiencia que supuestamente se vivió en la década de los años 20. En la década de los años 20 ya se reconstruyó el patrón oro después de la Primera Guerra Mundial. Y a juicio de muchos economistas, juicio que ahora no vamos a entrar a valorar, este restablecimiento del patrón oro fue desastroso porque incentivó que los diversos bancos centrales, como el Banco de Inglaterra, el Banco de Francia o la Reserva Federal de Estados Unidos, acumularan excesivo oro. Si hay un incremento de la demanda global de oro por parte de los bancos centrales, porque quieren mantener oro en sus reservas para convertir sus divisas en oro, entonces el precio internacional del oro se incrementa. Si el precio internacional del oro se incrementa y fijamos el precio de todos los otros bienes con respecto al oro, lo que sucederá es que el precio de cualquier otro bien con respecto al oro tendrá que reducirse. Si el oro vale más y los otros bienes expresan su valor con respecto al oro, el valor de esos bienes con respecto a un oro que es más valioso se habrá reducido.
y por tanto experimentaremos una reducción de los precios de todas las mercancías en términos de oro. A esa reducción generalizada de los precios de todas las mercancías la llamamos deflación. La deflación podría ser vista meramente como el proceso opuesto a la inflación. Si en la inflación los precios generalizadamente tienden a subir, en la deflación los precios tienden generalizadamente a bajar. Y si eso fuera todo, la deflación sería tan problemática o tan poco problemática como la inflación. Sin embargo, la deflación tiene características que pueden hacerla más problemática que la inflación. Y es que si los precios no son flexibles a la baja, es decir, si hay una cierta resistencia a que los precios en términos nominales bajen, por ejemplo, los salarios o, por ejemplo, los tipos de interés que estamos abonando, ya digo, en términos nominales, entonces una deflación no acompañada por la reducción de algunos precios puede conducir a una contracción de la actividad económica. Imaginemos que los precios de venta de los televisores se reducen dentro de esa tendencia deflacionista derivada del incremento del precio del valor internacional del oro. Si los precios de los televisores se reducen, pero los salarios de los trabajadores que producen televisores no se reducen, el margen de beneficios de la empresa que produce televisores se comprime, incluso es posible que ese margen se torne negativo y por tanto la empresa que produce televisores comenzará a producir menos televisores porque no será rentable o tan rentable producirlos y eso a su vez conducirá al despido de trabajadores que contraerán sus gastos y al contraer sus gastos contraerán también la demanda de otros bienes y servicios dentro de la economía que a su vez redundará en una menor producción de esos otros bienes y servicios en la economía dando lugar, como digo, a una contracción agregada del Producto Interior Bruto y también, en consecuencia, del empleo agregado dentro de la economía. Por consiguiente, después de la Segunda Guerra Mundial también se quería evitar un restablecimiento del patrón oro que indujera a los bancos centrales, a todos los bancos centrales, a sobredemandar, a sobreatesorar oro, porque se temía que si ello sucedía, el precio internacional del oro subiría y nos abocaríamos a una nueva deflación internacional que conduciría a su vez a una nueva depresión que parecía superada después de la Segunda Guerra Mundial. Este fue el clima intelectual dentro del cual se gestó la reconstrucción del sistema monetario internacional conocida como los Acuerdos de Bretton Woods. ¿Cuál era el contenido de estos acuerdos? ¿Cómo se conseguía compatibilizar, por un lado, la imposición de una regla común a los bancos centrales que les impidiera devaluar unilateralmente sus divisas y, al mismo tiempo, cómo se evitaba que esa regla común fuera un patrón oro que indujera a cada banco central a sobreacumular oro? Pues la solución que se alcanzó fue la siguiente. Cada divisa de cada Estado miembro del sistema de Bretton Woods tendría un tipo de cambio fijo con respecto al dólar. No con respecto al oro, sino con respecto al dólar. La idea de fondo era que la oferta de dólares era bastante más elástica que la oferta de oro, porque la cantidad de oro que existe sobre la Tierra está dada y en cambio la cantidad de dólares que pueden llegar a crearse para abastecer la demanda de los mismos por parte de los bancos centrales en principio no conoce límites. Los dólares son un pasivo del gobierno estadounidense y como todo pasivo potencialmente se pueden crear por la mera predisposición, en este caso del gobierno estadounidense, a endeudarse. Al establecer un tipo de cambio fijo de cada divisa con respecto al dólar, también se estaba estableciendo un tipo de cambio fijo entre cada una de las divisas. Por ejemplo, si un dólar estadounidense era equivalente a 4 marcos alemanes y a su vez un dólar estadounidense era equivalente a 16 yenes japoneses, a su vez un marco alemán era igual a 4 yenes japoneses. Si cada Estado miembro de los acuerdos de Bretton Woods tenía que respetar estas paridades con respecto al dólar, y más o menos se obligaba a cada Estado miembro a respetarlas, únicamente se concedía autonomía a cada Estado para devaluar o revaluar sus tipos de cambio con respecto al dólar en un 10%, superado este 10%, los tipos de cambio ya se tenían que renegociar entre los distintos Estados miembros, no había autonomía por parte de cada Estado para ir más allá de esa devaluación o revaluación del 10%, si, como digo, cada Estado miembro tenía que respetar estos tipos de cambio consensuados desde un inicio, entonces el riesgo de devaluaciones competitivas unilaterales desaparecía de encima del tablero de juego.
Ahora bien, fijémonos en que si los acuerdos de Bretton Woods se hubiesen limitado únicamente a esto, habría habido un agujero negro muy claro. Hemos dicho que el nuevo activo internacional de reserva dentro del sistema de Bretton Woods es el dólar, y que el dólar no es más que el pasivo del gobierno estadounidense, y que, como todo pasivo del gobierno estadounidense, puede incrementarse potencialmente sin límites. Si a su vez estamos diciendo que dentro del sistema de Bretton Woods cada divisa se tiene que intercambiar a un tipo de cambio fijo con respecto al dólar, estaríamos en esas condiciones otorgando al gobierno estadounidense un poder extraordinario, porque el gobierno estadounidense podría emitir todos los dólares que quisiera y el resto de países estarían obligados a comprar esos dólares al tipo de cambio fijo que ha sido pactado dentro del sistema de Bretton Woods. Si estamos diciendo que un dólar es igual a 4 marcos, si el gobierno estadounidense se pone a imprimir dólares a mansalva, con todos esos dólares podría comprar todos los marcos en circulación y a través de todos los marcos todos los bienes que dentro de Alemania se están vendiendo contra marcos. Evidentemente, si eso sucediera, los bienes que en Alemania se venden contra marcos se venderían mucho más caros y por tanto la inflación generada por el gobierno estadounidense terminaría siendo importada dentro de la economía alemana. Por eso, al tiempo que se convertía al dólar en el activo internacional de reserva, en el activo internacional de referencia, alrededor del cual se fijaban todos los tipos de cambio fijos que maniataban a los bancos centrales nacionales, también se estableció una regla para maniatar al Banco Central de Estados Unidos, para maniatar al gobierno estadounidense. Y esa regla era que los dólares debían ser convertibles en oro a un precio de 35 dólares por onza. Es decir, que yendo al Banco Central de Estados Unidos, a la Reserva Federal, con 35 dólares, el Banco Central quedaba obligado a entregarte una onza de oro. Ahora bien, esa capacidad para exigir la convertibilidad de los dólares en oro no era una capacidad, no era un derecho del que gozaran todos los ciudadanos como sucedía bajo el patrón oro clásico, bajo el patrón oro que prevaleció en Occidente antes de la Primera Guerra Mundial. Ese derecho a exigir la conversión de los dólares en oro era un derecho del que solo gozaban los bancos centrales extranjeros. Los bancos centrales, el de Alemania, el de Inglaterra, el de Francia, el de Japón, podían ir con los dólares que poseyeran a la Reserva Federal estadounidense y decirle: dame oro a cambio de estos dólares, a cambio de estas deudas tuyas que te estoy entregando. Si la Reserva Federal, si el gobierno estadounidense en general querían respetar el compromiso, la obligación que tenían de pagar sus dólares en oro, evidentemente no podían extralimitarse creando dólares a mansalva, porque crear dólares a mansalva es crear obligaciones de entregar oro a mansalva, y si no tienes suficiente oro no podrás honrar esas obligaciones. Por tanto, al volver el dólar convertible en oro se estaba colocando una camisa de fuerza alrededor de la Reserva Federal para impedir que ésta abusara de lo que Charles de Gaulle llamó el privilegio exorbitante de Estados Unidos, es decir, ser el emisor de la moneda internacional de reserva dentro del sistema monetario de Bretton Woods. Ahora bien, se colocaba esa camisa de fuerza basada en el patrón oro sin que esa camisa de fuerza estuviera a su vez presente en todos los otros bancos centrales, de tal manera que el único banco central que tenía que demandar y acumular oro era la Reserva Federal estadounidense, no todos los demás bancos centrales, y por esta vía se intentaba economizar la demanda global de oro y por tanto se intentaba evitar que hubiese una deflación global como aquella a la que supuestamente se vio abocada la economía mundial durante la década de los años 20. Pues bien, esto es en esencia el sistema monetario de Bretton Woods. El dólar ocupa la posición de activo internacional de reserva, todas las divisas nacionales tienen un tipo de cambio fijo con respecto al dólar y por tanto un tipo de cambio fijo entre ellas, y a su vez la emisión de dólares está restringida en la medida en que el dólar es convertible en oro y por tanto esa obligación de convertir los dólares en oro limita la capacidad del gobierno estadounidense de emitir más dólares que aquellos que tendrá la capacidad de convertir en oro. ¿Por qué fracasó en última instancia el sistema monetario de Bretton Woods? Pues porque estas dos características centrales del sistema, la convertibilidad de los dólares en oro y el tipo de cambio fijo de cada divisa nacional con respecto al dólar, fueron objeto de abuso por los distintos estados miembros del sistema monetario de Bretton Woods.
Y al final, cuando todos los estados abusan en el límite de lo pactado de los acuerdos que caracterizaban a Bretton Woods, el sistema terminó saltando por los aires. ¿Cuáles fueron estos abusos? Pues esencialmente dos. En primer lugar, se abusó al establecer los tipos de cambio fijos de cada divisa nacional con respecto al dólar. Como hemos visto, el objetivo de establecer tipos de cambio fijos era que ningún país tratara de devaluar unilateralmente su divisa para ganar competitividad a costa del resto, induciendo por tanto al resto a que también devalúen su propia divisa, en una carrera hacia lo más hondo en la que pierden todos. Pues bien, es verdad que dentro del sistema de Bretton Woods las devaluaciones competitivas estaban obstaculizadas, estaban incluso prohibidas. Ahora bien, en el diseño inicial de Bretton Woods, los Estados miembros consiguieron establecer tipos de cambio fijos con respecto al dólar infravalorados. Por ejemplo, hemos dicho que un dólar es igual a 4 marcos, es decir, que un marco es igual a 0,25 dólares. Ese es el tipo de cambio fijo oficial, el tipo de cambio fijo que se ha negociado políticamente dentro de Bretton Woods. Pero imaginemos que los operadores de mercado consideran que en realidad un marco no es igual a 0,25 dólares, sino que es igual a 0,4 dólares. Pues entonces lo que sucede es que hemos establecido un tipo de cambio oficial infravalorado con respecto al tipo de cambio de mercado. En un comienzo a todas las partes aparentemente les convenía hacer esto. A los países europeos y a Japón les interesaba fijar un tipo de cambio infravalorado con respecto al dólar porque así podían crecer, después de la Segunda Guerra Mundial, subsidiando a su industria exportadora. Los estadounidenses podían comprar mercancías europeas mucho más baratas porque el tipo de cambio sobrevaloraba al dólar e infravaloraba a las divisas nacionales europeas y japonesa. Por tanto, ya digo, crecimiento económico basado en la industria exportadora. Y a su vez, en un comienzo a Estados Unidos aparentemente también le beneficiaba este tipo de cambio del dólar sobrevalorado porque podía comprar mercancías en Europa y en Japón a precio de saldo. Es como si le regalaran la producción europea y japonesa a Estados Unidos. De tal manera que, en cierto modo, se iba recobrando la deuda que se había generado por la ayuda estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y también gracias al Plan Marshall. Ahora bien, el problema de establecer tipos de cambio oficiales infravalorados con respecto a los tipos de cambio de mercado es que los operadores de mercado van a intentar arbitrar esa diferencia. De tal manera que a medio plazo solo tienes tres alternativas. La primera es establecer tipos de cambio oficiales que estén alineados con los tipos de cambio de mercado, es decir, revaluar las divisas europeas y devaluar el dólar. Ese no fue el camino seguido. La segunda posibilidad es intentar alterar el valor de mercado de las divisas europeas y japonesa y de la divisa estadounidense. Si la divisa estadounidense en el tipo de cambio oficial está sobrevalorada con respecto a las europeas y la japonesa, lo que podemos intentar hacer es que el valor de mercado de la divisa estadounidense se incremente y que el valor de mercado de las divisas europeas y japonesa se reduzca. De esa manera, manteniendo el mismo tipo de cambio oficial, acercaremos el nuevo tipo de cambio de mercado al tipo de cambio oficial. Y la tercera vía, si no se hace lo anterior, y ahora explicaré por qué no se hizo, cómo debería haberse hecho y cómo no se hizo, la tercera alternativa, si se mantienen los tipos de cambio oficiales desalineados de los tipos de cambio de mercado, lo que sucederá es que los bancos centrales de Europa y de Japón van a tener que comerse todos los dólares que les quieran vender. Si yo soy un ciudadano estadounidense que tengo muchos dólares y que considero que un marco es más valioso que 0,25 dólares, lo que intentaré hacer es vender muchos de mis dólares para comprar marcos. Ahora bien, si todo el mundo más o menos tiene esta misma idea, que un marco es más valioso que 0,25 dólares, nadie me querrá vender sus marcos a cambio de mis dólares. Si yo vendo muchos dólares contra marcos y nadie vende marcos contra dólares, es decir, si la demanda de marcos
por parte de quienes tienen dólares es muy intensa y en cambio la oferta de marcos contra dólares es nula, lo que sucederá, o lo que debería suceder, es que el tipo de cambio del marco se incremente con respecto al dólar. Pero si sucede esto, no estamos en un sistema de tipos de cambio fijos. Para evitar que suceda esto, para evitar que se aprecie el tipo de cambio del marco en el mercado con respecto al dólar, el Banco Central tiene que intervenir, entre comillas. Es decir, el Banco Central alemán tendrá que comprar todos los dólares que quieran venderse contra marcos a un tipo de cambio fijo de un marco por 0,25 dólares. Por tanto, si los tipos de cambio oficiales están desalineados con los tipos de cambio de mercado, o bien se alinean modificando los tipos de cambio oficiales, o bien se alinean modificando los tipos de cambio de mercado, o bien los bancos centrales cuya moneda esté infravalorada tendrán que estar dispuestos a comprar toda la moneda sobrevalorada, en este caso los dólares, que se les ofrezcan contra su moneda infravalorada. Las opciones más lógicas habrían sido la primera y la segunda, es decir, o bien modificar los tipos de cambio oficiales o bien inducir cambios en los tipos de cambio de mercado. Sin embargo, había resistencia política a modificar los tipos de cambio oficiales porque los países europeos y Japón deseaban mantener sus tipos de cambio infravalorados con respecto al dólar para seguir creciendo por la vía exportadora. De ahí que, aunque hubo varias revaluaciones de las divisas nacionales, especialmente del marco y del yen, esas revaluaciones fueron insuficientes para ajustar los tipos de cambio oficiales a los tipos de cambio de mercado. Pero es que aunque no se ajusten los tipos de cambio oficiales a los tipos de cambio de mercado, ya hemos dicho que existe la segunda vía, que es la de ajustar los tipos de cambio de mercado a los tipos de cambio oficiales. En particular, si el tipo de cambio oficial sobrevalora al dólar con respecto al marco o con respecto al yen, la vía para alinear ese tipo de cambio oficial con los tipos de cambio de mercado es que en las valoraciones de mercado el dólar gane valor y el marco o el yen lo pierdan. ¿Cómo se puede conseguir que el dólar gane valor? A través de una política monetaria contractiva dentro de Estados Unidos. Una política monetaria contractiva induce deflación e induce altos tipos de interés y por tanto incentiva a los agentes económicos a querer tener dólares, porque con dólares puedes comprar bienes estadounidenses más baratos o puedes comprar activos financieros estadounidenses, nominados en dólares, más baratos. Y junto con la deflación, junto con la política monetaria contractiva en Estados Unidos, debería haber ido de la mano de una política monetaria expansiva tanto en Alemania como en Japón, para que hubiese inflación en esos países. Si los precios en Alemania o en Japón se incrementan, si los tipos de interés, gracias a la política monetaria expansiva, en Japón y en Alemania bajan, entonces el marco y el yen se vuelven monedas menos atractivas. Hay menos incentivos a demandar marcos o yenes porque con marcos o yenes se pueden comprar menos bienes o se pueden comprar activos financieros menos rentables que antes. Política monetaria contractiva en Estados Unidos, política monetaria expansiva en aquellos países cuya moneda estuviese infravalorada. Durante la década de los 50, Estados Unidos sí cumplió con su parte del trato. Tanto la política monetaria como la política fiscal fueron relativamente contractivas, es decir, se orientaban a buscar la estabilidad de precios o incluso la deflación en un contexto de tipos de interés no demasiado bajos. El problema fue que aquellos otros países, como Alemania o como Japón, que deberían haber aplicado una política monetaria expansiva, si es que no querían revaluar sus divisas para ajustar los tipos de cambio de mercado a los tipos de cambio oficiales, tampoco quisieron adoptar una política monetaria demasiado expansiva para no experimentar inflación interna y para no perder, por tanto, competitividad con respecto a Estados Unidos. Pero fijémonos en que aquí se gesta el juego de incentivos absolutamente perversos que terminan destruyendo el sistema de Bretton Woods. Por un lado, estamos diciendo que Estados Unidos intenta que se ajusten los tipos de cambio de mercado a los tipos de cambio oficiales, aplicando una política monetaria y una política fiscal que suelen ir de la mano contractiva.
Es decir, Estados Unidos estaba renunciando a crecer a corto plazo tanto como podría haber crecido en caso de adoptar un perfil de política monetaria y de política fiscal más expansivo. Y por otro lado, estamos diciendo que los países cuyas divisas nacionales estaban infravaloradas con respecto al dólar no estaban ni dispuestos a ajustar el tipo de cambio oficial al tipo de cambio de mercado, ni a impulsar que el tipo de cambio de mercado se ajustara al tipo de cambio oficial. Y por tanto, esos países, como ya hemos explicado antes, estaban abocados a tener que comprar todos los dólares a cambio de sus divisas nacionales, a cambio de emitir sus divisas nacionales, que se les ofrecieran a la venta. Fijémonos qué incentivo más perverso existe aquí. Si Estados Unidos adopta un perfil de política monetaria y fiscal muy expansivo, es decir, si se pone a imprimir dólares a mansalva, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido no van a tener otra alternativa que comprar todos esos dólares a mansalva que imprime Estados Unidos. O dicho de otra manera, Estados Unidos llegó a la conclusión: ¿vosotros no queréis ajustar ni vuestros tipos de cambio oficiales ni vuestros tipos de cambio de mercado? Pues os vais a enterar. Durante la década de los 60, primero con Kennedy y después con Lyndon Johnson, Estados Unidos empezó a adoptar una política fiscal mucho más expansiva que durante la década anterior. Primero con las rebajas de impuestos de Kennedy y después con el programa de expansión del estado de bienestar conocido como la Gran Sociedad de Lyndon Johnson. Y a estos programas de política fiscal expansiva, reducción de ingresos sin recorte de gastos, es más, con incremento muy fuerte de gastos, por tanto más déficit público, se le unió en la segunda mitad de la década el enorme gasto militar que supuso la guerra de Vietnam. Todo ello, por tanto, provocó un incremento muy notable del gasto en Estados Unidos sin el correspondiente incremento de impuestos, es decir, un incremento del endeudamiento de Estados Unidos que en parte fue financiado vía rebaja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, es decir, mucha más creación de dólares. Los dólares, por tanto, empezaron a valer todavía menos de lo que ya valían, con lo cual, si el tipo de cambio oficial antes de todo esto ya sobrevaloraba el dólar con respecto a divisas europeas y con respecto a la divisa japonesa, después de todo esto, la sobrevalorización del tipo de cambio oficial con respecto al tipo de cambio de mercado, con respecto a los valores reales, todavía fue más acusada. Es decir, todavía había más incentivos a intercambiar los dólares por marcos, por yenes, por francos o por libras. Y eso fue lo que fueron haciendo los operadores de mercado: coger los dólares e intercambiarlos en los bancos centrales europeos y japonés por las correspondientes divisas nacionales. Estos bancos centrales, por consiguiente, se fueron comiendo todos los dólares que iba imprimiendo, que iba creando la administración pública estadounidense. Pero claro, eso de crear tu propia deuda, porque no olvidemos que los marcos, los yenes, las libras, los francos son deuda pública de los correspondientes estados emisores, eso de incrementar tu deuda pública contra la adquisición de la deuda pública de un estado extranjero que a lo mejor cada vez te va resultando menos atractiva, menos segura, menos creíble, pues no es una operación demasiado seductora. Y por eso, a finales de la década de los 60, los estados europeos se plantaron y decidieron poner fin a esta expansión descontrolada de la emisión de dólares en Estados Unidos a través de su política fiscal expansiva y de su política monetaria expansiva. ¿Y cómo se plantaron para ponerle fin a este aumento del endeudamiento estadounidense que terminaba repercutiendo en un mayor endeudamiento nacional propio? Pues recordemos una de las dos características centrales del sistema de Bretton Woods: los dólares son convertibles en oro. Y así, los diversos gobiernos europeos, empezando por el francés, el nacionalista Charles de Gaulle, que de alguna manera por esta vía quería mostrar al resto del mundo que Francia seguía siendo un estado muy poderoso que le plantaba cara al imperio estadounidense, los diversos estados europeos, empezando por el francés, comenzaron a reclamarle al gobierno estadounidense que pagara todos los dólares que tenían en reserva esos estados europeos en oro. Es decir, empezaron a repatriar el oro que estaba en Estados Unidos y al cual les daban derecho los dólares. No olvidemos que los dólares eran una promesa de pago en oro.
Y el problema es que Estados Unidos no tenía suficiente oro como para pagar todos los dólares que le exigían que fueran convertidos en oro. ¿Y qué pasa cuando un deudor no puede hacer frente a sus deudas? En este caso, cuando el gobierno estadounidense no puede hacer frente a sus deudas en oro, pues que el deudor se declara en bancarrota. Y eso es exactamente lo que hizo el gobierno estadounidense de Richard Nixon cuando el 15 de agosto del año 1971 declaró que no iba a pagar los dólares, que no olvidemos, los dólares eran deudas en oro, que no iba a pagar los dólares en oro y por tanto que no iba a pagar sus deudas. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Esta suspensión decretada por Richard Nixon de los dólares en oro es el mayor default, el mayor impago de toda la historia de la humanidad. Una bancarrota de la que fueron corresponsables todos los Estados miembros del Acuerdo de Bretton Woods. Unos por establecer tipos de cambio infravalorados y por querer impulsar artificialmente la competitividad de sus industrias sin querer pagar el precio que suponía ese impulso artificial de la competitividad, y ese precio era la compra potencialmente ilimitada de dólares, y el otro, Estados Unidos, por querer aprovecharse de las circunstancias para sobreendeudarse a tipos de interés artificialmente bajos, para sobreendeudarse a costa de las compras forzadas de dólares por parte de los gobiernos europeos. La irresponsabilidad de los unos y la irresponsabilidad del otro terminaron desmoronando el sistema de Bretton Woods. Y desde este desmoronamiento del sistema monetario de Bretton Woods, que fue completado en el año 1973, cuando adicionalmente a la suspensión de la convertibilidad entre el dólar y el oro se abandonaron los tipos de cambio fijos entre las distintas divisas con respecto al dólar, desde el desmoronamiento del sistema monetario de Bretton Woods, la economía mundial no solo ha vivido en una economía de tipos de cambio flotantes, de tipos de cambio que no eran fijos estables entre divisas, sino que ha vivido totalmente inmersa en un sistema monetario donde existe un divorcio absoluto entre la creación de medios de pago y los activos reales. En el sistema monetario actual, todos los medios de pago son deuda inconvertible en cualquier activo real que pueda controlar la expansión de esa deuda, porque el endeudamiento no se autocontrola a sí mismo, salvo por el compromiso del deudor de no endeudarse más de la cuenta. Con el patrón oro clásico, incluso con Bretton Woods, los acreedores podían decirle al deudor: no me fío de ti, no me fío del camino de sobreendeudamiento que estás siguiendo y por tanto te exijo que me pagues ya mis deudas. Y si no me las puedes pagar, te vas a tener que declarar en bancarrota. Y si te declaras en bancarrota, vas a perder capacidad de endeudamiento. Por eso, en el patrón oro clásico, incluso en Bretton Woods, los acreedores tenían cierta capacidad de controlar, de tutelar el ritmo de endeudamiento de los deudores. Pero en el sistema monetario actual eso no es así, porque en el sistema monetario actual los acreedores no pueden exigirle ningún tipo de pago al deudor. No podemos exigir ningún pago concreto e instantáneo a cambio de los dólares, a cambio de los euros, a cambio de las libras, a cambio de los yenes. Lo único que podemos hacer, si no nos fiamos del gobierno respectivo, del gobierno estadounidense, de los gobiernos europeos, del gobierno japonés, es liquidar, es vender nuestras tenencias de moneda fiat, de dólares, de yenes o de euros, pero no podemos exigirle al deudor que deje de endeudarse. De ahí que, en última instancia, podamos decir que el sistema monetario actual descansa absolutamente en la confianza de que los gobiernos no van a sobreendeudarse por encima de sus capacidades para hacer frente al repago nominal de sus deudas. Pero si algo nos ha enseñado la historia, también la historia de Bretton Woods, es que los gobiernos a largo plazo incumplen sus promesas.